Shalom, hoy vamos a continuar con la historia de Israel, con lo que estábamos viendo, y hoy quiero pasar de ir un poco del iluminismo al reformismo y a la ortodoxia. Habíamos visto que durante siglos tal vez la opción de ser judía era opción por obligación, ¿sí? Porque los judíos, ¿quién los obligaba? Nadie los obligaba, pero podía ser o judío que vivías en una comunidad judía o convertirte a otra religión. Cuando llega el iluminismo que es un poco la apertura de los pueblos de Europa occidental a la igualdad de derechos, entonces llega la igualdad de derechos también, de alguna manera intentan que haya igualdad de derechos para los judíos, tanto en Francia como en Alemania en un principio, aunque esto creo que también lo comentamos. Los líderes del iluminismo querían también educar al pueblo judío. Bueno, ahora los pueblos en los cuales estamos te abren las puertas. Por ejemplo, Francia te abre las puertas y en forma legal ya en 1791, 1792 ya hicieron leyes en Francia de que los judíos eran ciudadanos con igualdad de derechos, y también en Alemania abrían las puertas y Mendelssohn y sus alumnos educaban. Bueno, ahora nos abren las puertas, tenemos que abrirnos nosotros también hacia ellos, pero la idea de Mendelssohn es abrámonos, pero sin tener que dejar nuestra identidad judía. Ahora, ¿qué fue lo que vieron que pasaba en efecto? Que muchas veces, sí, en teoría los pueblos de Europa occidental se abrían, pero era en teoría. Si querían llegar a un alto puesto en una universidad, no podían llegar. Querían llegar a algo importante en la sociedad, no llegaban. Entonces, ¿qué hubo? Muchos judíos que empezaron con el iluminismo y cuando vieron que no era suficiente abrirse un poco a la sociedad general, se terminaban convirtiendo al cristianismo porque su puesto o lo que querían llegar en la escala social era más importante tal vez que su identidad judía. Y eso pasa, entre otros, también está el músico famoso Mendelssohn, que era, si mal no me equivoco, era el nieto de Moisés Mendelssohn, del creador de la idea del iluminismo judío, aunque Moisés Mendelssohn sí era un judío que cumplía la Torá, incluso tradujo toda la Biblia, todo el Tanaj al alemán, para que pueda ser entendido. Lo que iba pasando, en parte, eso es con el iluminismo, ¿no es cierto? Que estamos hablando del iluminismo que empieza durante el siglo XVIII. Lentamente, ¿qué es lo que ven algunos alumnos del iluminismo? Como que no siguen tan de cerca a Mendelssohn, de seguir apegados al cumplimiento de los preceptos y abrirse al mundo de afuera, y se empiezan a abrir al mundo de afuera cuando dejando un poco la tradición. Alguna de las cosas que tuvo el iluminismo fue retornar al hebreo, ¿está bien? Entonces empezaban a estudiar mucho Tanaj, fuentes judías, empezaron a sacar escritos también en hebreo, como vieron que salen siempre revistas científicas de todo tipo de temas. Bueno, empezaban también a sacar como revistas científicas en hebreo, de temas tal vez de literatura judía, de cosas de fuentes, de cosas de historia. Empezaron por ese lado y así comienza el iluminismo. O sea, la idea es, hay grandes cosas que podemos aprender del mundo gentil, abrámonos al mundo gentil a aprender de esas cosas, ¿está bien? Ahora, eso pasa una o dos generaciones. Ahora, cuando podemos decir ya a partir de la segunda o tercera generación, ya empieza a ver que no era suficiente para algunos esa apertura, y algunos empezaron a decir, si aprendimos tanto de la cultura de los pueblos que tenemos aquí al lado, no sé si lo decían en forma clara, pero en forma práctica también quisieron adoptar parte de las costumbres de los pueblos que tenían alrededor en la parte religiosa. ¿Entienden? Ahora, en Alemania comienza el reformismo, que el reformismo era también como una segunda etapa después del iluminismo. ¿Entienden? ¿Qué? En Hungría también, pero en Alemania empieza, y el que lo empieza es Abraham Geiger, empieza con este movimiento. Abraham Geiger
nació en 1810, ¿sí? Él comienza con el movimiento Abraham Geiger, se escribe G-E-I-G-E. Abraham Geiger, él empieza junto a Shmuel Holdheim y también otros, Israel Jacobson y Leopold Suntz. Ellos empiezan y son como los padres fundadores del judaísmo reformista. ¿En qué año es? Durante el siglo XIX. No tengo aquí un año exacto de cuándo exactamente empezó, pero yo calculo que fue a partir de los años 30, más o menos 30 o 40 del siglo XIX, que ahí empiezan las comunidades reformistas. Y Geiger, que era como un rabino reformista, él fue uno de los responsables más grandes de lo que era la doctrina reformista en la historia. Ahora, una de las cosas que aceptó el judaísmo reformista era, por un lado, también lo que eran las ciencias no judías de cómo estudiar el Tanaj. Las ciencias no judías de cómo estudiar el Tanaj, que quisieron hacer de eso que sea como algo académico, científico, eran todo tipo de teorías que no van de acuerdo a la misma fe que tenemos los judíos religiosos, o la gran mayoría de los judíos religiosos, porque hubo un rabino ortodoxo que aceptaba todas esas teorías, que vivió en el siglo XX. No, el que aceptaba todas estas teorías, ya te voy a decir un segundo, ahora se me escapó el nombre, yo llegué a estudiar también con él. Ahora se me escapó, me voy a acordar dentro de poco. O sea que él fue el precursor de la crítica bíblica. No, la crítica bíblica empezó, el más grande era Julius Wellhausen. Él era la crítica bíblica, que no era judío. Julius Wellhausen era quien empezó con la crítica bíblica, empezar y hablar que había 4 o 5 fuentes de la cual en base a eso se escribieron los distintos libros de la Torá. Sí, que había una fuente que era de los Kohanim, otra fuente que era en nombre de Hashem, y otra fuente que era la del libro de Devarim, que era la fuente revisionista, todo tipo de cosas. Pero el judaísmo reformista un poco que toma eso, y como que el problema con eso es que saca un poco la divinidad de que la Torá fue dada por un solo ente, por Hashem. Lo que... un segundo, dime. Acá está el nombre de este rabino. Boyer. El rabino Mordechai Boyer, que era también un estudioso muy grande del Tanaj, él decía, no, está bien esto de que el Tanaj o la Torá tiene como distintas fuentes, decía el Rab Boyer, pero Hashem quiso que se escriba así. Está bien, pero eso es una sola idea. En general, bueno, el judaísmo reformista como que acepta que la Torá tiene distintas fuentes, pero no se quedó con eso el judaísmo reformista, sino como que ellos vieron que había que adaptar el judaísmo para la época, y no ven como obligatorias todas las conclusiones del Talmud de cómo hay que cumplir las mitzvot. Y parte de la doctrina reformista pasa a ser no solo eso, sino como que cada judío es libre de elegir qué cosas él quiere cumplir. Eso es parte de la ideología, pero que fue... o sea que la idea era irse abriendo, y como que no es algo obligatorio, como que tenés comprometido con todas las cosas. Ahora, hubo cosas que hicieron el reformismo que era una copia fiel tal vez de lo que ellos conocían de los protestantes ahí en Alemania. Por ejemplo, el tema de que entre
el órgano al Bet Knesset, a la sinagoga. Mucha gente que estuvo en sinagogas no ortodoxas en Latinoamérica vio a veces órgano. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué justamente un órgano? Si acaso es el instrumento de música más bello que hay para acompañar un rezo, que justo trajeron un órgano. ¿De dónde sale? En las iglesias había órganos, los órganos a tubos en el siglo XIX. Hay mucha gente que los conoce de los Simpsons, que cuando veían los Simpsons, que veían cuando ellos, los Simpsons, iban a la iglesia, había ese órgano a tubos. Entonces de ahí entró el órgano al Bet Knesset, o en esas sinagogas también se empezaron a sentar mezclados los hombres y mujeres, como se sentaban tal vez en las iglesias. O hubo también ideas de cambiar el Shabbat por el domingo, que si es el día de descanso. ¿Por qué? La idea del iluminismo en un principio y después el reformismo como que siguió esa idea era: vamos a tratar de unirnos a la sociedad en la cual estamos con nuestra identidad, pero el reformismo dijo, bueno, hay que adaptar un poco nuestra identidad para poder verdaderamente adaptarnos a esta sociedad. Y por ser que querían adaptarse tanto a la sociedad, rechazaron totalmente la idea de que somos un pueblo que tiene que regresar a su tierra. O sea, el reformismo borró de su Sidurim durante casi 100 años todo recuerdo de Zion o de que queremos volver a Zion, porque si ellos decían nosotros queremos ser ciudadanos fieles del lugar donde estamos, entonces no podemos estar pidiendo todo el tiempo salir de este país e ir a otro. Solamente después del establecimiento del Estado de Israel, el judaísmo reformista volvió, digamos, cambió esa parte de su ideología y sí empezó a apoyar la idea del Estado de Israel, de un Estado para nuestra nación. Pero antes como que ellos querían ver que ellos tenían una religión y que eran parte de la nación alemana. Estaba la idea que empezó con el iluminismo y también continuó con algunos ideólogos alemanes, y también puede ser con algunos ideólogos alemanes ortodoxos, porque el Rav Hirsch tampoco tenía la idea en un principio de Zion. Enseguida voy a empezar a hablar del Rav Hirsch, pero entonces, ¿qué era lo que acá pensaban también? Que hay que ser un ciudadano fiel al lugar donde uno está cuando uno tiene de religión el judaísmo. Eso es los comienzos, digamos, del reformismo ahí en Alemania. Y bueno, hay mucha gente que se iban adaptando mucho a la sociedad y iban tomando ese camino. Ahora, de todas maneras, el judaísmo reformista era un judaísmo religioso. Era religioso un poco distinto tal vez lo que conocían los otros religiosos, pero también iban a la idea de que había que estar conectado con la tradición judía, aunque en algunos casos de la halajá ellos no aceptaban la halajá normativa o las costumbres, o no las enseñaban como obligatorias para todo el mundo. ¿Está bien? Entonces estos son los comienzos de ellos. También en Alemania surge también la contraparte, que es la ortodoxia. El judaísmo reformista, ¿qué? ¿Al mismo tiempo o después? Sí, casi al mismo tiempo casi. Prácticamente los mismos años es que también surge el judaísmo ortodoxo como ideología. ¿Entienden? Antes que había judíos que se veían comprometidos con la Torá, pero no había ni reformistas ni ortodoxos. ¿Entienden? Estaban los judíos comprometidos con la Torá y siempre había uno que otro que tal vez no cumplía bien, pero no había una ideología apoyada por alguien que se hacía llamar rabino de no cumplir todo lo que la halajá recibió que era la tradición judía. ¿Entienden? Tal vez había judíos particulares, pero no había movimientos y que un rabino esté con el título de rabino al mando de ese rabino, como por ejemplo Geiger, que tenía el título de rabino y tal vez no enseñaba que hay que cumplir todo lo que son las conclusiones de la halajá como se ven en el Shulchan Aruch de acuerdo a la tradición ashkenazí en el caso de Alemania. ¿Está bien? Ese es, digamos, lo que cambió en parte. No es que antes todo el mundo era tzadikim y de repente vino la emancipación y de repente todos dejaron de cumplir.
Pero ¿qué también cambió? Yo dije que antes uno era judío porque no había otra opción. ¿Por qué? Porque en muchos lugares los judíos tenían un tipo de autonomía. O sea, era una autonomía que la propia comunidad judía gobernaba a los propios judíos. Entonces, cuando era una comunidad judía que te gobernaba y que te podías vivir solo, había muchos lugares como la idea del gueto, que los judíos pueden vivir solo en una zona, o en Rusia el Tjum HaMoshav, que había solo una zona en Rusia permitida vivir para los judíos, o en algunas ciudades había la judería, lo que había en España o en otros lugares el gueto, que se surge en Italia, como que un barrio, una parte de la ciudad donde los judíos vivían. Entonces, cuando vivís solo en una zona o vivís solo en una parte de la ciudad y vivís solo de acuerdo a las normas del pueblo judío, era difícil que la gente se salga demasiado de ese camino, ¿entienden? Tampoco los casamientos mixtos no era algo muy común. Si querías quien quería hacer un casamiento mixto se tenía que convertir a la otra religión. Después de que la emancipación empieza a hablar de igualdad de derechos, también empezaba a existir la posibilidad de casarse con alguien no judío sin la necesidad de convertirse a otra religión, ¿entienden? Había gente que, bueno, casarme con una persona no judía no lo veían como tan terrible, pero bautizarse ya lo veían como algo ir demasiado lejos, ¿entienden? Que eso era lo que regía antes de la emancipación. Después de la emancipación eso también cae y empieza entonces a haber algunas personas que se van metiendo tanto en la sociedad que ven, bueno, no tenemos diferencia con el resto de la sociedad, entonces si estudio igual que la otra persona, me veo como la otra persona, me visto de la otra persona, me divierto como la otra persona, ¿por qué no casarme con la otra persona? ¿Entienden? Como que, o sea que los comienzos de la asimilación moderna en masas también es parte como una consecuencia no directa desde la emancipación. Ahora, las comunidades en Alemania lentamente, de empezar con el iluminismo de Mendelssohn, muchas van tomando el reformismo y así son las comunidades oficiales, se van haciendo reformistas. Las comunidades también tenían apoyo del gobierno local o de las municipalidades y tal vez a veces presupuestos y sueldos de rabinos. El Rab Hirsch, que él iba a estar como rab entre otros lugares en la comunidad de Frankfurt, pide un permiso especial que su comunidad sea como reconocida como una comunidad judía aparte de la comunidad central. O sea, el Rab Hirsch no es que eran todos ortodoxos y se le fueron separando a los reformistas, era al revés. O sea que la comunidad era más o menos reformista y él pide un permiso especial para tener una comunidad reconocida, oficial, que no sea parte de la comunidad central. Y él hace la comunidad Kal Yeshurun, que hace la comunidad Kal Yeshurun ahí en Frankfurt, el Rab Hirsch mismo. Y el Rab Hirsch tiene una ideología muy interesante, que él, su lema era Torah im derech eretz, o sea, Torah con una profesión, con un trabajo, y él creó como que la idea de estudiar Torah y una profesión a la vez en la época moderna, podemos decir que él es el gran ideólogo de Torah im derech eretz. Pero perdón, ¿él era dati o no? Pues, totalmente, el camino de él era aceptemos, o sea, él no estaba, la idea de él tal vez no estaba muy lejos de la idea original de Mendelssohn, de aceptar la cultura general y las enseñanzas que el mundo de afuera te da, pero a diferencia de Mendelssohn, él puso mucho énfasis que aceptamos todo lo de afuera siempre y cuando no toque absolutamente nada de lo que es nuestro cumplimiento del judaísmo y de nuestras creencias. Pero cuando él estaba en Frankfurt, la mayoría de las Keilot eran todas reformistas. Sí, exactamente. ¿La de él era religiosa o no? Claro, la de él era, ojo, no, el término está mal usado. Las Keilot reformistas también son religiosas. Ortodoxas. Las otras eran, la de él era ortodoxa, la única. No existía el término ortodoxo, empieza con él. A él se lo llama como el padre de la neo-ortodoxia, al Rab Hirsch. O sea, de que ortodoxia, creo que la traducción del latín es el camino recto, creo que eso es la traducción exacta de ortodoxia, pero la idea de él es: no cambio la costumbre judía, no cambio la halajá y no cambio la fe judía,
pero eso no quiere decir que no tengo que aceptar las ciencias que puedo aprender en alemán, los grandes compositores de música, siempre y cuando no sea música de temas de iglesia, ¿entienden? O música litúrgica, porque eso tiene que ver ya con otro problema. O sea, lo de él, la idea del Rabbi Hirsch es: aceptemos la cultura, aceptemos la ciencia, aceptemos las universidades, simplemente pongamos mucho énfasis en que no dejar de cumplir las mitzvot como conocían nuestros ancestros que hay que cumplirlas. Puede ser que así sea hoy en día y por la parte de Yumi. Exactamente, es como la ideología Dati Leumi, pero la ideología Dati Leumi religiosa sionista tiene también la parte de la tzionut. El Rabbi Hirsch no era tzioní. Él, había algo que compartían tanto él como los reformistas en Alemania, la ideología de ser luz para las naciones. Tanto él como los reformistas enseñaban que el pueblo de Israel tiene que ser luz para las naciones a través de su comportamiento, a través de sus enseñanzas, que es musar, ética, había que tener ética sobre todo. Los reformistas tal vez iban más por el lado de sacar la ética o el musar de los neviim, de los profetas, tal vez en el lado más ortodoxo a través de tu comportamiento, de lo que mostrás hacia los demás. O sea que podemos ver al Rabbi Hirsch por un lado la ideología de Torah im derech eretz, Torah con una profesión, y también de ser luz para las naciones, como fíjate, estás en una profesión y como también podés tener una profesión y podés cumplir la Torah y podés ser luz para las naciones a través de eso. Después vamos a ver más adelante la ideología religiosa sionista, cómo quiere ver que el judío religioso que está en una profesión puede influenciar en cómo el país se maneja. Lo vamos a ver en alguna que otra clase. Y más adelante sale Marx. ¿Qué? Y luego más adelante sale Marx. Marx, no, es de la misma época también, que ahora enseguida vamos a ver. O sea que hasta la primera mitad, digamos, hasta la primera mitad del siglo XIX, las ideologías, las grandes ideologías que van surgiendo son la reformista como la ortodoxa, y siguen los que también quieren el iluminismo, que no obligatoriamente se tienen que definir como ortodoxos o como reformistas, como que la idea de la cultura judía y abrirnos, porque el proceso de que los países de Europa se abran y dejen que el judío esté en cualquier lugar de la sociedad y en cualquier profesión, es un proceso que va a durar un poco más de 100 años, 120 años, o sea, desde que en Francia, con la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII hasta la Revolución Bolchevique, a mí me parece que es durante todos esos periodos en distintos lugares van cambiando cómo el mundo gentil veía a los judíos. Entonces, el iluminismo judío no sería un poco como la idea del Rabbi Hirsch. El Rabbi Hirsch, sí, hay como el iluminismo original, tal vez el de Mendelssohn, porque hubo muchos alumnos del iluminismo en la segunda o tercera generación del iluminismo que ya no se puede decir que estaban apegados al cumplimiento de los preceptos. Cuando de Mendelssohn sí se puede decir que más o menos él sí estaba apegado al cumplimiento de los preceptos, incluso que tenía relaciones intelectuales con con alemanes no judíos, incluso con religiosos cristianos, alemanes, pero su cumplimiento de mitzvot no sabemos, por lo menos yo no sé, o de lo que estudié, de que Mendelssohn no cumplía forma adrede algún tipo de mitzvah. ¿Entienden? Pero el Rabbi Hirsch puso mucho énfasis de que no había que dejar ninguna mitzvah de lado. Y la ideología del Rabbi Hirsch tiene tanto éxito en Alemania que después todos los rabinos ortodoxos que van a ver en Alemania en los próximos 100 años, después de que más o menos el Rabbi Hirsch vive hasta prácticamente fines del siglo XIX, si no me equivoco, creo que el Rabbi Hirsch murió en 1888, y todos los rabinos después ortodoxos que van a ver en Alemania siguieron la escuela del Rabbi Hirsch, pero para ser rabinos también tenían un título académico que era un tipo de doctorado, y van a encontrar que todos los rabinos ortodoxos de Alemania eran Rab Doctor. Todos tenían el título de Rab Doctor.
hacían un tipo de doctorado en las universidades de Alemania, y ese era el tipo del judaísmo alemán. Pero el Rav Hirsch no buscaba en forma activa el retorno a Zion. Sí creía que iba a haber que retornar a Zion con el Mesías, por supuesto, pero él no buscaba en forma activa, y así comienza esto. Otra ideología ortodoxa que surge también en la misma época es la ideología ortodoxa cerrada al mundo de afuera, porque la ideología ortodoxa del Rav Hirsch era una ideología ortodoxa abierta, o sea, me abro al mundo pero no cambio mi cumplimiento de mitzvot. Hubo un Rab que se llamó el Hatam Sofer, que nació en 1762 y murió en 1839, que él estuvo un tiempo en Alemania y después estuvo en Hungría, que veía que todo este tema de la escala y después todos estos temas del reformismo son todo tipo de cosas nuevas, y finalmente que hacen estas cosas alejan al judío de su apego a la Torá y del cumplimiento de los preceptos. Entonces él ve que hay un problema muy serio con todas las cosas nuevas. Entonces, si todas las cosas nuevas provocan que los judíos se alejen de la tradición, ¿cuál puede llegar a ser la solución? Si las cosas nuevas hacen que los judíos se alejen de la tradición y del cumplimiento de los preceptos, cerrarse, entonces él dice una frase famosa, que él hizo un juego de palabras con una alajá, y dijo: Hadash Asur Min Atorá. Hadash, no sé si alguno a veces compró en Sudamérica, a veces compran y dice Kemach Yashan o Yashan. No sé si alguno a veces se tocó. Hay una prohibición que hasta el segundo día de Pesach, que es el día que se traía la ofrenda del Omer, ¿sí? A partir del segundo día de Pesach, ¿no es cierto?, que nosotros contamos la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es a partir de un día después de Pesach hasta Shavuot. Pero ¿cuándo se empieza a contar el Omer? Cuando se traía el sacrificio, un sacrificio vegetal de la nueva cosecha, que se traían sobre todo 12 espigas de cebada, de lo que se llama seorá en hibrit. Y ahí a partir de eso, a partir de que se trae el Omer, se puede comer de la nueva cosecha, ¿está bien? Ahora, hasta que la nueva cosecha, por ejemplo, si crecen las espigas, ¿no es cierto?, crecen ahora acá durante el invierno, hoy llueve acá en Israel, ¿no es cierto?, en el invierno empieza a crecer la cosecha, no podemos cortarla hasta que no se traía la ofrenda del Omer, o hasta hoy en día, hasta que no llega el día en el cual se empieza a contar la Sfirat Omer. Toda esa cosecha, hasta que no llega el primer día del Omer, se llama Hadash. ¿Está bien? O sea, es la tebuá, es la cosecha nueva. Entonces, la halajá verdaderamente es que Hadash Asur Min Torah, la cosecha nueva, hasta que no se empieza a contar el Omer, está prohibido por la Torah. Entonces, el Hatam Sofer hizo un juego de palabras y dijo Hadash Asur Min Torah. Lo nuevo, y no se refería a la cosecha nueva, esa halajá ya la sabía, o sea, lo nuevo está prohibido por la Torah. Ese fue el lema del Hatam Sofer, porque lo nuevo hace que la gente deje la Torah. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Integrarse a la sociedad alemana o a la sociedad austrohúngara en la cual él vivía, o seguir por el camino de la Torah? Él decía, por supuesto, que es más importante seguir por el camino de la Torah. Él no estaba en contra de que la gente tenga una profesión y trabaje, pero si tener una profesión era ir a la universidad y asimilarse, entonces él dice, lo nuevo está prohibido por la Torah. Hay otros rabanim que siguen más o menos la misma idea. Una vez me tocó hacer un trabajo de historia en la universidad sobre el Rav Shlomo Kruger, que era un famoso rabino también de Europa del siglo XIX, que él, por ejemplo, dice que
el imitar a la gente no judía, incluso en su vestimenta, es algo que está totalmente prohibido. Y él decía, es preferible que me maten y no que me tenga que vestir como un no judío. Entonces, ¿qué es lo que él prohíbe en uno de sus shut, de sus preguntas y respuestas? ¿Vieron el famoso traje que hoy en día mucha gente religiosa viste ese traje? Bueno, él dice, es preferible que te maten y que no te vistas así. Porque decía, vestirte con el traje es algo nuevo, que es imitar a cómo se visten los judíos alemanes o cómo se visten los alemanes. Es interesante porque en hebreo se dice, ¿no es cierto?, al saco del traje se dice chaquet, o en muchos idiomas chaquet. Y si vos escribís en ibrit, la palabra chaquet se escribe yaquet, sería como yud, kuf, taf, pero en el que es así. No es con guima la apóstrofe. Sí, pero es un juego de palabras, que sería así, yaquet. ¿Cómo se dicen los judíos alemanes? Yekes. Yekes. Los judíos, muchos judíos ashkenazim, la taf lo leen como S. Entonces yaquet, yekes, yaques sería exactamente lo mismo, la misma palabra, lo que sería el traje y los yekes, o sea, yekes son los judíos de Alemania. Entonces, el Rav Shlomo Kruger, él decía, no, vestirse, si te vas a vestir como él, vas a ser como él. Entonces vestir, incluso, entonces eso también está prohibido. O sea que en el mundo ortodoxo, entonces que vemos que surgen, o en el mundo que quiso seguir apegados al camino de la Torah sin cambiar el cumplimiento de las mitzvot, entonces vemos que surgen como dos grandes ideas, o dos grandes ramas. Lo del Rav Hirsch, el camino del Rav Hirsch, que tiene su auge muy fuerte en Alemania, que es aceptemos todo lo de afuera siempre y cuando no toque nuestra creencia en la Torah y nuestro cumplimiento de la Torah. Y por otro lado, lo del Hatam Sofer, que rechacemos casi todas las cosas estas nuevas que vienen al mundo porque hacen que la gente se aleje de la Torah. ¿Querías preguntar algo, Sara? No, que estuve en el Museo de Israel hace poco y hay una parte que se llama el código de los vestidos y te muestra tipo todas las épocas y todos los países donde habían judíos y tipo ves el punto de asimilación de que usaban lo mismo. Entonces yo pensaba, tipo, por ejemplo, hoy en día la peluca, en no sé, 80 años estará ahí la peluca puesta de esta época, ¿sí? Como recordando que eso era lo que se usaba como kisui. Que ahí están los kisuis de las mujeres de todas las épocas y cada una es concorde al lugar. Eso es seguro, que hay mucha influencia, que las ropas de los judíos iban cambiando, por supuesto, de acuerdo al lugar donde iban viviendo. A partir del Hatam Sofer cambia ese concepto, o no, no sé si del Hatam Sofer exactamente, pero también en esta época, cuando veían que gente cambiaba su vestimenta, pero también cambiaban su comportamiento, entonces ciertos grupos también dicen, se cerraban también a la idea de cambiar la vestimenta por la vestimenta de moda, aunque era vestimenta que no había ningún problema de tzniut. Entonces, no estamos hablando del siglo XX que empiezan también los problemas de tzniut con los cambios de ropa. La gran mayoría de los lugares, en el siglo XIX, cuando cambiaban la ropa, tal vez sacando Francia o algunos lugares así que habían problemas también tzniut con las mujeres, pero la gran mayoría de los lugares se referían a la ropa de, bueno, no te vistas de una manera que parezcas como un gentil. Entonces ahí empezaron a cerrarse también el cambio de la ropa. Pero es lo que dice el halajá, ¿no? La halajá no dice en ningún lugar que uno tiene que tener, que hay una ropa judía. No, pero no, dice no vestirse que como... esa ropa es un poco más distintiva, como más que distinga. ¿En dónde dice eso la halajá? Me parece que lo dice Rambam. Yo no lo leí textual, pero me lo... Que no, que él. puede ser no. Lo que sabemos tal vez que habla del Talmid Jajam, que tiene que tener una ropa, sí, una ropa especial, pero no hay que tenemos algo especial. No hay una halajá de que hay una ropa judía. La ropa judía que conozco es el talit, esa es la ropa judía. Pero yo no estoy hablando de ropa judía, estoy hablando de la halajá para el yehudí en cuanto a la vestimenta. En cuanto a la además del tzniut. Tiene que ser una ropa que sea mejubada, una ropa honrable, pero nadie dijo, ¿entendés?
No, yo ¿Entendés? La ropa que yo tengo fue hecha, calculo que en China. ¿Está bien? Me imagino que la mayoría de la gente en ropa tiene gente. Entonces, no es una ropa que es por una cuestión económica. La mayoría de la ropa del mundo hoy en día, o del mundo occidental, se fabrica en China y no es algo que es especial del judío. Incluso los sombreros que usan muchos judíos religiosos son importados de Italia. O sea, no es que es algo específico. Tiene que ser de una manera que uno vean que la gente que cumple la Torá se viste de una manera honrable. Eso es todo. Pero no que es algo especial, que es la ropa del judío religioso, que tiene que haber algo así. Pero vemos que algunos grupos sí hicieron ideología de eso. ¿Para qué? Para cuidar el comportamiento. O sea, si te vestís de una manera, te ven de una manera, vas a cuidar mucho tu comportamiento. No digo que no tengan razón, ¿eh? En ciertos lugares es verdad que cuando te ven de una manera, uno se trata de comportar de acuerdo a cómo lo ven a uno. Eso a veces es real. No, pues se ve muchos como, dejando de lado judíos y gentiles, se ve muchísimo que eres un ejecutivo en una empresa muy famosa. Se visten en trajes, los tratas como tal y ellos se comportan como tal. Pero en sus casas andan en shorts, andan con la cerveza, andan viendo el partido de fútbol, Claro, y con su familia se van a comportar como de el otra papá, manera. Sí, porque sí, están sí. vestidos así. Entonces se ve ni siquiera ya dejando de lado el gentil, judío o el católico, cristiano, o sea, las religiones. Eso pasa en todo el mundo. Tu vestimenta determina tu comportamiento. Es verdad. Entonces, bueno, pero entonces lo que quisieron hacer ciertos grupos que se oponían a los cambios, es decir, cuida tu vestimenta también fuera de tu casa, así cuidas tu comportamiento. ¿Está bien? Eso es en parte de la ideología, tal vez, de que haya una ropa especial del judío religioso, o que no la inventaron, se aferraron a una ropa de ese momento y dijeron no la cambiemos. No es que diseñaron ropa para el judío religioso, sino se quedaron con la ropa que había en el momento y no se adaptaron a los cambios. ¿Está bien? Ahora, esto es en parte lo que va. Y también en Alemania surgió otra cosa más, pero fue algo muy pequeña. Grupos que pensaban que los cambios del judaísmo reformista eran muy fuertes, y había un ideólogo que se llamaba Zacarías Frenkel, como que inventa la idea de un judaísmo conservador, que estaría entre el medio, entre el judío reformista y el judío ortodoxo, que dice que no hay que cumplir, el judío ortodoxo como que no hay que cumplir, no hay que cambiar absolutamente nada, y el reformista uno puede elegir. Los judíos, los conservadores dicen no, uno no es que puede elegir, uno está comprometido a todos los preceptos, pero como que los ideólogos del judaísmo conservador decían se puede cumplir todas las conclusiones, la halajá, como son las conclusiones del Talmud, pero hay ciertas cosas que el judaísmo ortodoxo es más cerrado aún a lo que son las conclusiones del Talmud, o a lo que se podría cambiar sin dejar de lado el compromiso con la halajá. Una pregunta, ¿cuándo surge esto con Zacarías Frenkel? ¿En qué año? Ahora te digo, un segundo. Seguimos en el siglo... Ah, el siglo XIX, sí, por supuesto. Pero quizás fue posterior a todo el mundo. No, fue posterior al reformismo también. Un segundo, ya te digo. Frenkel, Zacarías Frenkel. Pero que respecto a las ¿Cómo se llama? ¿Qué? Zacarías Respecto a las Frenkel. Cumbrot, eso era como que lo... Claro, ahí está, un segundo. Zacarías Frenkel vive de 1801 a 1875. También actuó ahí en Bohemia y en Alemania. Y él incluso fue puesto al mando también del seminario rabínico de Breslov y todo eso, y él actúa, digamos, también en los años 40, los años 50 también del siglo XIX, ¿sí? Del siglo XIX, como que las ideas de él es lo que, digamos, como que fueron las bases de la idea del judaísmo conservador. Aunque el movimiento conservador como movimiento fuerte y todo eso no tuvo
no echó raíces en Alemania, solo lo hizo en Estados Unidos cuando algunas personas decidieron que el movimiento reformista que en Alemania, que los judíos de Alemania fueron los primeros judíos, no, los segundos, los primeros judíos en emigrar a Estados Unidos fueron judíos holandeses que se escapaban de la Inquisición hace 350 años. Ellos tuvieron su pequeño grupo y sus comunidades siguen hasta hoy en día, pero era un pequeño grupo. Los judíos empezaron a llegar en masa con judíos alemanes. ¿Se acuerdan? Los judíos alemanes, la mayoría eran reformistas. Los primeros rabinos en Estados Unidos eran todos reformistas durante el siglo XIX, hasta que hay en Pittsburgh una famosa conferencia de reformistas en fines del siglo XIX. Y algunos judíos dicen ya se fueron muy lejos de la tradición judía, las decisiones que tomó el judaísmo reformista, y deciden, si acá está la ortodoxia y acá estaba la tradición, los reformistas se fueron muy para acá, hay que volver un poco más para el centro, y así comienza el judaísmo conservador en fines del siglo XIX en Estados Unidos como un movimiento grande. Después, desde ahí, se va a difundir para Latinoamérica el movimiento conservador. O sea, el movimiento conservador que se conoce en Latinoamérica comienza prácticamente de alumnos que salen de los seminarios rabínicos conservadores de Estados Unidos, en su gran mayoría. ¿Está bien? Entonces el movimiento conservador sería como una mezcla entre la ortodoxia y el reformismo. Es un punto, la idea era ser un punto medio entre la ortodoxia y el reformismo. Pero igual cambian. En teoría aceptan las conclusiones del Talmud y del Shulchan Aruch. En teoría. Lo que pasa es que hay muchas cosas en discusión que no están escritas en el Shulchan Aruch. Por ejemplo, la electricidad. ¿Está bien? Que es un punto que ciertas cosas de la electricidad los conservadores sí permiten usar, pero bueno, no voy a encontrar en el Shulchan Aruch del siglo XVI ninguna referencia a la electricidad que no existía. ¿Entienden? Pero los ideólogos intentan ser eso. En la práctica, el problema grande que tuvo y tiene el movimiento conservador es que es un movimiento religioso con muy poca gente que cumple lo que su propia ideología fomenta. ¿Entiendes? O sea, en teoría dicen estamos comprometidos a lo que dice el Talmud, pero no vas a encontrar en las comunidades conservadoras, en casi ningún lugar del mundo, un abuelo, un padre y un hijo que los tres cumplen de la misma manera como explica el judaísmo conservador Shabbat. ¿Entiendes? En teoría el judaísmo conservador no deja cocinar en Shabbat, el judaísmo conservador no deja prender fuego, no deja escribir. Está bien, pero anda a comunidades conservadoras y encontrar 3 generaciones, abuelo, padre, hijo, que cumplan así, no lo vas a encontrar. El judaísmo conservador dice que hay que rezar 3 rezos por día y también con minyan. Entonces va a ser casi muy difícil encontrar también 3 generaciones que todos rezan, el abuelo, el padre y el hijo. O sea, tienen una ideología que muy poca gente dentro de su movimiento sí se apegó. Aquí sí se apegó mucha gente del movimiento conservador, es a las prácticas religiosas que la gente tiene, hacerlas a través de ellos. O sea, tengo un bar mitzvah, voy a la sinagoga conservadora, o tengo un casamiento, voy a ese tipo de sinagogas que me hacen la ceremonia tal vez más bonita que me lo hacen en el lugar ortodoxo. Entonces eso es lo que más o menos el judaísmo conservador, que trató de ser un punto medio entre los cambios radicales del reformismo y el cierre de la ortodoxia a todo tipo de cambios, incluso cosas que eran minagim, que tal vez eso uno no daña las conclusiones del halajá, ¿sí? Con eso. Entonces, hoy vimos lo que fue durante el siglo XIX el cambio del iluminismo, en parte algunos al reformismo, las contraacciones de las distintas ramas, ¿no es cierto?, de grupos religiosos. Y bueno, lo que nos queda para las próximas clases es empezar a ver de movimientos judíos no religiosos, que también surgen en el siglo XIX, ideologías de movimientos judíos
pero totalmente nada que ver con las fuentes Kol judías. Israel Haverim. ¿Qué? Acá. Kol Israel Haverim. Kol Israel Haverim no era ajeno, la ideología de Kol Israel Haverim, de que empezó todo esto de que el judío tenga una profesión, pero no era la idea de que no sea religioso, era como algo tradicionalista también, Empiezan en fines del siglo XIX. Ah. Sí, que vamos a hablar también de eso en las próximas clases. Bueno, entonces, hasta acá por hoy con la historia judía religiosa de un lado y del otro del siglo XIX. Is it